Hola, bueno, antes que nada, gracias por la invitación de Gaby a darles esta charla y pido disculpas de anticipado de no poder estar en vivo, digamos, para darle la charla y poder sacarse las dudas. Igualmente, como le dije a Gaby, les ofrezco que si les genera alguna duda, me pregunten por vía WhatsApp. Como dice ahí, yo soy Leandro Tumino, médico de la terapia intensiva de San Martín de la Plata, instructor de residentes y director del Comité de Neuro, y lo que vamos a charlar es sobre hipertensión endocraniana. La dividí en dos charlas para que no se haga larga y no se haga espesa y empiecen a perder un poco la motivación de escucharla. Vamos a hacer primero un repaso de algunos conceptos fundamentales, sobre todo de la anatomía. Nosotros sabemos que nuestro cerebro se encuentra dentro del cráneo, que es una caja cerrada e inextensible, que a su vez está dividida en fosas o pisos y compartimentalizada por los repliegues de la dura madre, fundamentalmente la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo. Esta deja dividido un compartimento supratentorial, derecho e izquierdo, y un compartimento infratentorial. A su vez, el contenido que vamos a encontrar, va a estar representado por el tejido encefálico, fundamentalmente, que es alrededor del 80% o unos 1.400 mililitros, la sangre arterial y la sangre venosa, que estos representan en total 150 mililitros y el 10% aproximadamente, y el líquido cefalorraquídeo, que representa otros 10% y otros 150 mililitros. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que para mantener una presión intracraniana dentro de valores normales, lo que debe suceder es que se encuentre en un equilibrio estos tres componentes. Y que si se produce el aumento de alguno de estos tres componentes, alguno de los otros dos tiene que descender en igual proporción para mantener el equilibrio de las presiones. Y esto es lo que se llama la doctrina de Monro-Kelly. ¿Cuáles son los valores normales de presión intracraniana? Y la verdad que no se puede establecer a ciencia cierta cuál es el valor normal, ya que los valores van a depender de la edad del paciente que nosotros estemos evaluando. No es lo mismo un neonato con las fontanelas abiertas que una persona de 80 años cuyo cerebro ya se encuentra con cierto grado de atrofia. El morfotipo del paciente no es lo mismo de un longilíneo que de un obeso mórbido. La posición en la que estemos midiendo, ya que van a variar de acuerdo a si estamos acostados, en decúbito dorsal, en decúbito supino, en decúbito prono, perdón, y la condición clínica en la cual estamos nosotros evaluando a nuestros pacientes. Lo que sí se acepta como un rango normal es entre 7 y 15 milímetros de mercurio, y siempre por encima de 15 milímetros de mercurio es considerado anormal. Esto no quiere decir que más allá de en todos los casos que superen los 15 milímetros de mercurio de presión intracraniana iniciemos tratamiento, pero sí que tendremos que estar atentos. Si nosotros realizamos una curva de presión volumen del contenido, del continente y del contenido, o sea, de nuestro cerebro con el líquido cefalorraquídeo y la sangre dentro del continente, que sería nuestro cráneo, caja inextensible, vamos a tener una curva de estas características, que es sigmoidea, cuya primera porción nos indica que ante grandes cambios de volumen hay pequeños cambios en la presión. Y esta es una primera parte de la curva, se llama de reserva o donde están los mecanismos compensadores totalmente disponibles para amortiguar esos cambios de volumen. Si ese volumen sigue aumentando, vamos a llegar a una segunda parte donde la reserva ya para compensar o amortiguar esos cambios se está agotando y es la porción de una mala reserva y en la cual pequeños cambios de volumen produce grandes aumentos de presión intracraniana, hasta que finalmente llegamos a un punto de inflexión superior en donde ya se agotan completamente la capacidad buffer de nuestro sistema nervioso y se produce eh, un deterioro de la reactividad cerebrovascular y ahí comienza la hipertensión endocraniana con
todas las manifestaciones clínicas que pueden llegar a aparecer. Si nosotros observamos esta curva de presión-volumen, que es un ejemplo de cómo es la curva de los chicos, del adulto o de un anciano mayor, nosotros vemos que se van a producir, que hay un punto de inflexión inferior, un punto de inflexión que ronda entre los 20 y 25 milímetros de mercurio. Y de ahí es donde nace la teoría de que los valores en los cuales nosotros vamos a iniciar el tratamiento siempre van a rondar esos valores, entre 20 y 25 milímetros de mercurio. Otro de los conceptos fundamentales es el de autorregulación cerebral. La autorregulación cerebral implica mantener que el flujo sanguíneo cerebral se mantenga constante ante variaciones de la presión de perfusión cerebral o lo que es lo mismo también ante variaciones de la presión arterial sistémica media, ¿sí? Fíjense que en este gráfico que les muestro, donde se esquematiza la PPC por sobre el flujo sanguíneo cerebral, se llega a una meseta entre los 50 y los 150 milímetros de mercurio de PPC. Entre esos valores, el flujo sanguíneo se va a mantener constante gracias a la autorregulación cerebral, produciendo mayor grado de vasodilatación o vasoconstricción de acuerdo hacia ahí un descenso de la PPC o un aumento de la PPC respectivamente. ¿Qué sucede? Esto sucede en nuestro cerebro sano, pero también podemos contar con pacientes hipertensos crónicos en donde esta curva está corrida hacia la derecha o en patología neurocrítica. En la patología neurocrítica hay veces donde la autorregulación se encuentra abolida y por lo tanto eh, el flujo sanguíneo cerebral va a ser directamente proporcional a la PPC y hay en otras circunstancias donde está corrida. Nosotros contamos con métodos para poder evaluar la autorregulación cerebral como puede ser el PRX o, por ejemplo, a través del Doppler transcraniano o a través de una prueba de elevación de la presión arterial media y ver qué ocurre con la PIB. Siempre hay que estar seguros y hacerlo lo más seguro posible para el paciente. El valor normal de flujo sanguíneo varía entre 50 y 55 mililitros de sangre por minuto por 100 gramos de tejido, y esto es mayor en la sustancia gris que en la sustancia blanca. Y a su vez tenemos dos tipos de autorregulación. Una autorregulación por presión, que va a estar directamente influenciada por la presión arterial media, y una autorregulación metabólica, que fundamentalmente va a estar regulada por la concentración arterial de CO2, esta fundamentalmente, o la concentración arterial de PO2. La presión de perfusión cerebral, seguramente que todos saben cómo se calcula, y se define como la presión necesaria para perfundir el cerebro para un buen funcionamiento metabólico, y es la presión arterial media menos la presión intracraniana. Y esta se toma homologando que la presión venosa o de los senos venosos es la misma. Nosotros tenemos como mecanismo fisiopatológico principal para explicar la hipertensión endocraniana, lo propuesto por Rosne por allá por el 1995, que dice que ante una caída de la presión de perfusión va a haber una vasodilatación que va a aumentar el volumen sanguíneo cerebral y esto va a aumentar la presión intracraniana, porque está aumentando uno de los tres componentes que les mencionaba previamente. Y este aumento de la presión intracraniana produce mayor caída de la presión de perfusión que va a producir, en un intento de compensar esta caída de la PPC, mayor vasodilatación, mayor aumento del volumen sanguíneo, mayor aumento de PIB. Y ahí entramos en una cascada, en un círculo vicioso, en el cual nosotros, como médicos intensivistas, vamos a tener que cortar de alguna manera. Lo que sí tenemos que tener presente que a este círculo vicioso podemos entrar por cualquiera de los componentes. Por ejemplo, se puede producir una caída de la presión de perfusión cerebral por una caída de la TAM, ya sea por hipovolemia, shock, por fármacos, por un aumento primario de la presión intracraniana, como por ejemplo una lesión ocupante de espacio, que haya obstrucción venosa, edema cerebral, obstrucción al líquido cefalorraquídeo, o bien por una vasodilatación primaria, como puede ser cuando ocurre un aumento del consumo metabólico cerebral de oxígeno, en el caso de que el paciente esté convulsivando, por aumento de la viscosidad, por la hipercapnia, por una disminución de la disponibilidad de oxígeno cerebral o por una disminución del pH.
Nuestro objetivo principal es tratar de interpretar cuál de todos estos factores es el que está produciendo hipertensión endocrinal en nuestro paciente y tratarlo. Ahora bien, analizando un poco cada uno de los componentes, nosotros vamos a ver que en primera instancia tenemos el líquido cefalorraquídeo, que dijimos que es alrededor de 150 mililitros, pero que en el total de 24 horas se producen 570 mililitros a una velocidad de 0,3 a 0,4 mililitros por minuto. Es el principal buffer del eje craneoespinal, ya que ante un aumento de alguno de los otros componentes, como puede ser el vascular o el encefálico, se va a producir un desplazamiento de este hacia la médula espinal, donde tratando de compensar ese aumento de la presión intracraniana. Pero también puede generar primariamente hipertensión endocraniana por alguno de esos mecanismos. Por ejemplo, que haya un aumento de la producción, que nosotros lo denominamos hidrocefalia no obstructiva, que haya un aumento en la resistencia de la circulación, que es una hidrocefalia obstructiva no comunicante, o bien que no se pueda absorber correctamente, y este sería una hidrocefalia obstructiva comunicante. Cuando nosotros analizamos el tejido encefálico, nosotros tenemos dos condiciones que pueden generar hipertensión endocraniana. El edema cerebral, citotóxico, vasogénico u otras denominaciones que pueden encontrar en la bibliografía, o bien por el desarrollo de una lesión ocupante de espacio. La diferencia que habitualmente las lesiones con efecto de masa, por ejemplo los tumores, se van desarrollando en un periodo prolongado, por lo cual no son gran productores de síntomas de hipertensión endocraniana. El contrario sucede con el edema cerebral, que se puede desarrollar rápidamente. El edema cerebral tenemos fundamentalmente dos tipos, el citotóxico celular o el vasogénico o intersticial. Otros que pueden encontrar en la bibliografía son el osmótico por una caída de la osmolaridad plasmática, el intersticial o también llamado hidrostático por aumento exagerado de la presión de perfusión cerebral o transependimario por un aumento de la presión hidrostática del líquido cefalorraquídeo. Nos vamos a dedicar fundamentalmente a estos dos tipos de edema, citotóxico o vasogénico, ya que todas las patologías neurocríticas tienen estos dos tipos de edema en mayor o en menor proporción cada uno de ellos, pero siempre se encuentran ambos tipos. El citotóxico se va a producir por un incremento de agua en el compartimento intracelular. Se debe siempre a las fallas de las bombas iónicas y por sí solo, si nosotros tuviésemos una patología que solamente produzca edema citotóxico, no incrementaría aumento de la PIC, ya que el cerebro no tiene ganancia neta de agua, ya que el agua pasa del intersticio al intracelular. El edema vasogénico, al contrario, se produce un incremento de agua en el compartimento extracelular proveniente del intravascular, generado por un gradiente osmótico entre los componentes plasmáticos. Este por sí mismo sí aumenta la presión intracraniana, ya que el cerebro tiene una ganancia neta de agua. Fíjense las diferentes patologías, cuáles son los tipos de edema que predominan. En el caso del trauma, o mejor dicho, no los tipos de edema, sino cuáles son las condiciones específicas que aumentan la presión intracraniana. Y el edema, fíjense que predomina en casi todas, en el trauma de cráneo, en la hemorragia subaracnoidea, trombosis venosa, encefalopatía, en los tumores, en los infartos, en los hematomas cerebrales, en los abscesos, etc. Pero no es el único componente, sino que también hay otros componentes que pueden ser la causa de la hipertensión endocraniana. Pero el edema está presente casi en todas las patologías. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la hipertensión endocraniana? Fundamentalmente tenemos dos tipos de efectos, que son los efectos directos sobre el tejido cerebral, que produce compresión, distorsión o dilaceración de las estructuras cerebrales, que nosotros lo vamos a denominar hernias, y tiene otro efecto sobre el flujo sanguíneo, ya sea a nivel local o regional.
¿sí? Este fundamentalmente va a depender de cuál sea el estado de autorregulación de nuestro cerebro en el momento, ya sea si está alterada, los efectos van a ser mayores que si no lo estuviese. Focalizándonos un poquito más en las hernias cerebrales, esto es importante porque vamos a ver, por ejemplo, la hernia subfalcial, que es una de las más comunes y se produce por el desplazamiento del giro cingulado por debajo de lados del cerebro, ahí marcado con un 1. Eh, Fíjense que puede comprimir el agujero de Monro produciendo hidrocefalia, la arteria cerebral anterior o las venas que se ponen que están en contacto o en esa región. ¿Y cuál es la importancia? Cuando nosotros hablamos de desviación de la línea media, muchas veces estamos evaluando indirectamente este tipo de hernias, que es la que produce fundamentalmente desviación de la línea media. Fíjense en el caso de este hematoma intracerebral. En el caso de este hematoma extraxial, también hay desviación de la línea media y también se produce una hernia subfalcial. Y en el caso de este absceso, en donde vemos también una desviación de la línea media, que por ahí en este caso es de un más crónico y no puede ser no tan sintomático como los otros dos. Después tenemos las hernias transtentoriales, que son aquellas que ascienden o descienden a través de lados del cerebro, de la tienda del cerebelo, perdón, y puede ser central, ascendente o descendente, o lateral, que puede ser anterior o posterior. Como les mencionaba previamente, la hernia transtentorial se produce por desplazamientos a través del borde libre de la hendidura tentorial y suelen ser graves, además de estar asociadas a la otra hernia como la subfalcial. La central se produce por un ascenso o descenso del diencéfalo, mesencéfalo y la protuberancia. Hay que tener presente de que estas herniaciones por ahí en la tomografía simple de encéfalo son difíciles de ver y solo nos vamos a guiar por signos indirectos. En la imagen de la izquierda nosotros vemos una herniación transtentorial ascendente en la cual se puede ver comprometido el acueducto de Silvio, las venas de galeno de Rosenthal o las arterias cerebral posterior o cerebelosa superior. La característica tomográfica es que el mesencéfalo adopta la forma de perinola, de perinola o peonza, depende cómo lo encuentres. Mientras que la descendente se produce por lesiones supratentoriales y produce borramientos de los espacios cisternales, desplazamiento caudal del tronco basilar y pineal y deformidad del mesencéfalo. Además, puede causar hidrocefalia y aplanamiento de la protuberancia contra el clivus. En un corte sagital, por ahí podemos tomar como referencia útil lo que se llama la línea incisural, que va desde el tubérculo celular anterior a la confluencia del seno recto. Y vemos que cuán descendido está el íter o el inicio del acueducto de Silvio, que por 1,8 centímetros por debajo, perdón, centímetros no, milímetros, 1,8 milímetros por debajo de esa línea imaginaria que trazamos, ya se considera que hay una herniación. Las otras hernias transtentoriales que le había mencionado es la lateral. La lateral anterior es solo descendente y desciende la parte más medial del lóbulo temporal, que es el uncus, ¿sí? Fíjense, ahí se lo estoy marcando con una flechita amarilla. Acá tenemos que tener presente que lo que se puede comprimir son los pedúnculos cerebrales y el tercer par y también la arteria cerebral posterior, mientras que las hernias posteriores, laterales, posteriores, se caracterizan por la compresión la compresión es mayor en el tectum y los tubérculos cuadrigéminos y clínicamente puede llegar a producir una parálisis vertical de la mirada. Y en la tomografía lo que vamos a ver es un ensanchamiento de la cisterna ambiens y prepontina en el lado en el lado de la lesión. Y lo que se puede comprimir son la cerebral posterior, la arteria cerebral posterior, la arteria coroidea y cerebelosa superior, y también se puede producir un estiramiento de la arteria basilar causando lesiones hemorrágicas. Finalmente, las hernias, otra de las hernias que podemos encontrar por efectos de la hipertensión endocraniana es la hernia tonsilar,
en donde las amígdalas cerebelosas descienden por debajo del agujero magno y es más severas en lesiones expansivas infratentoriales. No es causa de muerte, pero puede comprimir las arterias cerebelosas posteriores inferiores. Las hernias transalares, se pueden producir de dos tipos, por ascenso del lóbulo temporal por encima del ala menor del efenoides o el descenso del lóbulo frontal por debajo de esta. Se puede comprimir la arteria cerebral media y lo que podemos llegar a inferirla por un desplazamiento de la arteria cerebral media en la tomografía. Y finalmente las hernias externas son aquellas que se producen por desplazamiento del tejido encefálico a través de las soluciones de continuidad del cráneo. Bien, otro de los efectos de la hipertensión endocraniana son los efectos sistémicos. Kocher ha descrito no hace mucho 4 estadios. Un estadio de compensación en donde hay compresión de venas y capilares, que estimula el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo. En este caso, el paciente se nos puede encontrar asintomático, con una cefalea leve, discretamente somnoliento y se puede observar en el fondo de ojo distensión de las venas retinianas. Después, si esto sigue evolucionando, vamos a tener un estadio temprano, en donde la isquemia es relativa y se produce por congestión vascular a nivel de la médula. Acá se van a estimular los centros vitales, pudiéndose ver bradicardia, bradipnea e hipertensión arterial leve. Clínicamente se puede presentar como una cefalea moderada severa, intranquilidad y confusión. Finalmente un estadio más avanzado en donde ya hay una isquemia medular más amplia y están al máximo estimulados los centros vitales. Vamos a encontrar lo que vamos a ver un poquito más adelante como la tríada de Cushing o el reflejo de Cushing, hipertensión con bradicardia y una respiración irregular. Además vamos a tener pupilas irregulares y el edema de papila, que recuerden que el edema de papila es un signo tardío. Y finalmente, ahora sí, vamos a tener un estadio de falla medular en donde van a colapsar los centros medulares y este estadio es terminal e irreversible. La tríada clásica de las manifestaciones clínicas va a caracterizarse por cefalea, vómitos y edema de papila. Volvemos a lo mismo, que el edema de papila es un signo tardío. No nos sirve a nosotros como signo en el paciente neurocrítico que estamos evaluando. Y los signos clínicos, como la bradicardia, hipertensión y alteración del patrón ventilatorio, que se llama reflejo de Cushing, solo se encuentran en el 33% de los pacientes. Lo más frecuente es que se encuentre bradicardia y hipertensión arterial. Ahora bien, nos tenemos que preguntar cuándo vamos a monitorear la presión intracraniana. Bueno, la respuesta es fácil. En realidad la vamos a monitorizar toda vez que creamos que la PIC se encuentra aumentada, porque conozcamos cuál es la patología que nosotros estamos tratando. Sí tenemos que tener en presente que hay en ciertas patologías neurocríticas en donde está bien establecido cuando hay indicación de monitoreo invasivo de la presión intracraniana. Pero cuando hablamos de monitorear, no me estoy refiriendo solamente al monitoreo invasivo, sino también al monitoreo no invasivo. Una vez que decidimos si monitorear o no a nuestro paciente, lo otro que se nos debe plantear es qué método de monitoreo vamos a utilizar. La presión intracraniana no invasiva, el Doppler transcraniano, la tomografía o la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico. Si bien estos métodos no son excluyentes sino complementarios, es importante conocer las limitaciones y las ventajas de cada uno. Vamos a hacer un breve resumen de cada uno, ya que esto nos llevaría una clase completa a hablar de neuromonitoreo, que si ustedes están dispuestos yo no tengo problema en dárselas. Pero la presión intracraniana invasiva, que por ahí es lo que más estamos acostumbrados a monitorear, tenemos que tener en cuenta 3 elementos: el valor absoluto de la PIC y la PPC que podemos calcular a partir de ese valor, el registro continuo de la onda de PIC para evaluar la presencia de ondas patológicas, si bien que son las ondas descritas por Lundberg ya hace un par de años y si bien no se encuentra disponible y tampoco hay una utilidad marcada para ello, y el estudio de las ondas
de pulso intracraneal, en donde vamos a ver que cada onda, denominada P1, P2 y P3, tiene un significado distinto. P1 es llamada la onda de percusión, P2 es la que nos va a representar la compliance intracraniana, y la P3, y la onda P3, es la que a nosotros nos habla de, sería la homóloga de la incisura dicrótica de la curva de la TAM. Lo que sí tenemos que tener presente y lo que tenemos que observar es la amplitud de la onda P2. Una onda P2, como se muestra ahí en la figura B, nos habla de que la compliance intracraniana está disminuida. Y esto, por más que tenga valores de peak normales, nos tiene que alertar a que cualquier mínimo cambio en los tres componentes del intracraneales que habíamos mencionado se modifiquen, puede disparar hipertensión endocraniana. Otra de los métodos importantes es la tomografía. La tomografía, si bien es un método intermitente, se asocia a ciertos riesgos, ya que hay que establecer, hay que trasladar al paciente. Hacerle una tomografía y evaluar la anatomía es de suma importancia para ver cuánto es el riesgo de que este paciente evolucione hipertensión endocraniana. En el caso del trauma de cráneo grave, la escala de Marshall o de la Traumático Data Bank, que establece lesión encefálica difusa 1, 2, 3 y 4 y lesión ocupante de espacio evacuada y no evacuada, es ampliamente predictor, además de pronóstico del riesgo de que tiene ese paciente de tener hipertensión endocraniana. Entonces ya nos serviría para tener una aproximación y un monitoreo. Esta escala toma tres variables fundamentalmente: la presencia o ausencia de cisternas, el desplazamiento de la línea media mayor o menor a 5 milímetros y lesiones hiperdensas o mixtas menores o mayores a 25 centímetros cúbicos. Para hacer la primera división y tratar de sistematizar un poco más esta escala, ya cuando las lesiones hiperdensas o mixtas son mayores a 25 centímetros cúbicos, vamos a hablar de lesiones ocupantes de espacio. Que si fue evacuada quirúrgicamente, vamos a decir que fue evacuada, y si no, no fue evacuada, no evacuada. ¿Sí? Lesión ocupante de espacio cuando es mayor a 25 centímetros cúbicos. Ahora, si no tenemos ninguna lesión visible, va a ser una lesión encefálica difusa tipo 1, donde no vemos nada. Si tiene lesiones hiperdensas o mixtas, pero menores a 25 centímetros cúbicos, el desplazamiento de la línea media es menor a 5 milímetros y las cisternas están presentes, va a ser una LED 2. LED 3 va a ser cuando las cisternas estén comprimidas, todavía siendo el desplazamiento de la línea media menor a 5 milímetros y las lesiones hiperdensas o mixtas menores a 25 centímetros cúbicos, pero pasamos a lesión encefálica difusa cuando el desplazamiento de la línea media es mayor a 5 milímetros, acá las cisternas van a estar ausentes, y las lesiones hiperdensas o mixtas van a ser menores a 25 centímetros cúbicos. Siempre es importante realizarla en todo paciente para categorizar el riesgo de mortalidad de hipertensión endocraniana, como les venía diciendo, y tiene sus limitaciones. Perdón que la pasé. Tiene sus limitaciones, como que, por ejemplo, no considera las lesiones extraaxiales. Otro de los métodos de neuromonitoreo que podríamos llegar a utilizar es el Doppler transcraniano. El Doppler transcraniano lo que nos mide son las velocidades de flujo sanguíneo en las arterias grandes, cerebral media, anterior y posterior, vertebral y basilar, y además de informarnos la velocidad, nos va a medir o nos va a informar el equipo el índice de pulsatilidad, que es un índice que se calcula teniendo en cuenta la velocidad sistólica, la velocidad diastólica y la velocidad media. Cuanto más alto es este índice de pulsatilidad, mayor es la probabilidad de que haya hipertensión endocraniana. Fíjense como en este grafiquito que les voy mostrando, a medida que va aumentando el índice de pulsatilidad, además de bajar la velocidad del flujo sanguíneo, quiere decir que está aumentando la presión intracraniana. Y otro de los métodos no invasivos, también intermitente, y que este es operador dependiente, al igual que el Doppler, es la medición de la vaina del nervio óptico. Si bien este es un método sumamente sencillo, que fácil de entrenarse para medirlo,
Tiene algunas limitaciones. La principal es que no está establecido el punto de corte específico, pero se habla que cuando este diámetro es mayor a 5, el paciente tiene hipertensión endocraniana, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, es un método operador dependiente, hay que entrenarse, si bien el entrenamiento es muy sencillo y es fácil de hacer y lo tenemos al alcance de todos. Bien, ¿y ahora cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión endocraniana? El diagnóstico de hipertensión endocraniana lo vamos a hacer a través de los valores de PIC que obtengamos. Mayor a 15 milímetros de mercurio, vamos a decir que tiene hipertensión endocraniana, aquel paciente con lesiones infratentoriales, aquellos pacientes que tengan una craniotomía descompresiva o que tengan una solución de continuidad importante, y en lesiones temporales. Todo esto, las lesiones temporales, sobre todo por el riesgo que tienen de producir las herniaciones más rápidamente. El cráneo abierto, porque todo aquella tejido encefálico que se hernia a través de la solución de continuidad se va a isquemiar y terminar infartado, y las lesiones infratentoriales porque, digamos, la capacidad de amortiguación de la fosa infratentorial es mucho menor que de la supratentorial. Y mayor a 20 milímetros de mercurio en lesiones supratentoriales y, y en cráneo cerrado. Esto hay que tener presente que estas son valores que nacen de recomendaciones de expertos. Por ejemplo, después vamos a tener en las guías del trauma de cráneo grave, en el cual se considera hipertensión endocraniana y comenzar un tratamiento con valores de 22 milímetros de mercurio. Hay otros trabajos en los cuales comenzaron el tratamiento con más cuando la presión intracraniana superaba los 25 milímetros de mercurio. Igualmente, para hacer el diagnóstico de hipertensión endocraniana, siempre lo que sugerimos es basarnos en el monitoreo multimodal y no solamente en un valor absoluto. Evaluar cómo está la oxigenación cerebral, evaluar cómo están las velocidades de flujo sanguíneo cerebral, etc. Todos los métodos que contemos siempre son útiles. Bueno, tómense un recreo y después seguimos con la segunda parte.